Hola a todas y a todos, bienvenidos a Fortalece a tu mente del programa de actividades socioculturales del Concello da Coruña. Y hoy os voy a presentar la propuesta de actividades número 6 para esta primera semana de noviembre. Vamos allá. La primera actividad, como siempre, sencillita y para trabajar vuestra capacidad atencional. Bien. En esta actividad tenemos dos recuadros, un recuadro a la izquierda, y otro recuadro a la derecha. Dentro de cada recuadro tenemos 4 líneas de letras y lo que tenéis que hacer es comparar la primera línea de la izquierda con la primera de la derecha, la segunda línea de la izquierda con la segunda de la derecha, la tercera línea de la izquierda con la tercera de la derecha y la cuarta línea de la izquierda con la cuarta de la derecha. Bien. Vamos por la primera. Bien, tenemos que ir comparando letra a letra. Bien, si hay alguna letra que varíe de la izquierda a la derecha, lo que tenemos que hacer en el medio es ponerle una D. ¿Por qué? Porque ambas líneas son diferentes. En cambio, si todas las letras de la izquierda, de la primera línea de la izquierda, fueran iguales a las de la primera línea de la derecha, tendríamos que poner una I. ¿Por qué? Porque ambas líneas son idénticas. Y lo mismo con las siguientes, comparar las letras de la segunda línea de la izquierda con las de la segunda línea de la derecha, ¿vale? Y así con el resto. Y ya os digo, si hay alguna letra que cambie de izquierda a derecha, se le pondría en el medio una D, y si son iguales, pues pondríamos una I. Bien, en la segunda actividad trabajaréis el lenguaje y os pido que escribáis palabras que contengan solo como vocal la E. Es decir, las palabras que escribáis pueden tener cualquier consonante, pero dentro de las vocales, que son la A, E, I o U, solo pueden tener Es. Y os he dejado ahí 2 ejemplos, bebé y leer. Justamente pues se me han ocurrido 2 palabras que tenían 2 Es, pero que sepáis que podéis escribir palabras pues que solo tengan una o que tengan 3. Por ejemplo, una palabra que solo contenga una E sería vez y una palabra que contenga 3 Es sería entremés, ¿vale? Entonces, todas las consonantes que queráis, pero como vocales solo la E. La siguiente actividad es de cálculo y os pido que indiquéis el valor de la suma de los números que sean divisibles entre 3. Entonces, en esta actividad, por un lado, tenéis que localizar en este montón de números todos aquellos que se puedan dividir entre 3 y una vez que los tengamos todos localizados tenemos que sumarlos y hallar el valor de su suma. En la actividad número 4, que es de memoria reciente, tenemos 6 figuras. Un círculo, un cuadrado, un rombo, una cruz, una estrella y un triángulo. Y cada figura tiene dentro un número. El círculo tiene un 8, el cuadrado tiene un 1, el rombo tiene un 5, la cruz tiene un 5, la estrella tiene un 7 y el triángulo tiene un 1. Lo que tenéis que hacer es durante 1 minuto de tiempo memorizar la figura con su respectivo número. Bien, entonces por un lado, intentar poner una alarma o un cronómetro. ¿Por qué? Porque así nos centramos solo en la tarea de memorizar y no en la de ver si me paso el minuto, si me faltan 10 segundos para que se me termine el tiempo, etc. ¿Vale? Y luego, por otro lado, intentar utilizar alguna técnica asociativa. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre que el 1 está en el cuadrado y en el triángulo, el 5 está en el rombo y en la cruz, luego el 7 es la estrella y el 8 es el círculo. ¿Vale? Pero esta es la que a mí me es más, como que es la que me permite evocar mejor el recuerdo, pero cada uno pues utilizará su propia estrategia para eso, que a la hora de recordar pues nos sea mucho más sencilla la tarea. Y cuando vayáis a hacer la actividad del recuerdo, pues o bien podéis dibujar las figuras con sus números o bien podéis decir en alto, pues eso, el 1 estaba en el cuadrado y en el triángulo, el 5 estaba, ¿vale? Como queráis. La actividad
número 5 es la típica de los laberintos, ¿vale? Lo que pasa que en este caso pues tenemos una regadera y una estrella. Tenemos que salir de la regadera y... una estrella, he dicho, una flor. Tenemos que salir de la regadera y llegar a la flor. Bien, imaginaros que estamos en un laberinto, ¿vale? Entonces, cuando nos metemos en un laberinto, lo que hacemos es recorrer sus diferentes caminitos para llegar a la salida. Pues en este caso sería lo mismo. Tenemos que recorrer los espacios que están en blanco para llegar a la salida. ¿Por qué? Porque estas líneas es como si fueran los cipreses y lógicamente nosotros no atravesamos cipreses, pues aquí tampoco se pueden atravesar las diferentes líneas. Tenemos que recorrer los espacios que están en blanco hasta llegar a la flor. Nunca jamás podríamos, por ejemplo, bajar por aquí y hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí estaría un ciprés representado a través de esta línea y no se pueden cruzar. La siguiente actividad vuelve a ser de lenguaje y os pido que indiquéis qué es lo que tienen en común y en qué se diferencian los siguientes términos. Bien, los términos son sal y azúcar, 1 y 10, tío y tía, subir y bajar, Nilo y Sena, blanco y negro y A y Z. Todos ellos tienen algo en común y todos también tienen algo que los hace diferentes. Pongamos otro ejemplo. Imaginaros que un término que apareciese ahí sería invierno y verano. Bueno, pues lo que tienen en común, la semejanza entre el verano y el invierno, es que ambos son estaciones del año. Y lo que diferencia el verano y el invierno son sus temperaturas. En verano hay altas temperaturas y en invierno hay bajas temperaturas. Pues esto es lo que tenéis que hacer con todos esos términos. La actividad número 7 vuelve a centrarse en la memoria reciente. Y al igual que en semanas pasadas, esta actividad la he estructurado en 2 partes. Parecidas, pero que contienen alguna diferencia. Bien, en la primera parte de la actividad tenemos 4 líneas, al igual que en la segunda. Lo que tenemos que hacer es leer línea a línea, siempre muy despacio y más o menos pues como una palabra por segundo. Y una vez que finalicemos de leer la primera línea, o la segunda línea, la tercera línea y la cuarta línea, es repetir las palabras de cada una de ellas en el mismo orden. Por ejemplo, en la primera leeríamos mano, burro, suma. Y ahora, justo a continuación, lo que hacemos es, sin mirar, repetir esas palabras en el mismo orden. Mano, burro, suma. Y lo mismo con el resto. Leemos y repetimos en el mismo orden. La primera línea solo tiene 3 y la última ya tiene 5, ¿vale? Es decir, línea a línea voy incrementando un poquito el nivel de complejidad. Y ahora, la segunda parte, haríamos lo mismo. Leeríamos línea a línea y tendríamos que recordar las palabras de cada línea, pero ahora ya no lo haremos en el mismo orden, sino que lo haremos en este orden, en el de habitaciones, instrumentos y herramientas. Os lo vuelvo a ejemplificar. Leeríamos la primera, martillo, cocina y piano. Y ahora tendríamos que decir cocina, piano y martillo. ¿Por qué? Porque primero se dicen las habitaciones, luego los instrumentos y luego las herramientas. Lo que sí que podéis hacer también en esta parte para que os resulte más fácil y no tan complejo sería cuando vayáis a recitar las palabras dejar visible la parte de habitaciones, instrumentos y herramientas y esta, ¿vale? Y tapar las líneas, porque así solo nos centramos en recordar las palabras que hemos leído y no en el orden en el que tenemos que decirlas. Otra cosa más que ya se me olvidaba. Si, por ejemplo, completáis toda la actividad y veis que os ha salido muy mal
o que os ha resultado muy difícil, o que apenas os habéis acordado de las palabras que habéis leído. Bien, pues en vez de leer cada línea una sola vez, podéis leerlas 2 veces seguidas y luego hacer la tarea de evocación, ¿vale? De recuerdo. Y ya para finalizar, os dejo aquí la número 8, ¿vale? En la que se os pide que construyáis palabras con las letras que forman la palabra permiso. Bien, o que al menos contengan 6 de ellas. Permiso tiene 7 letras: la P, la E, la R, la M, la I, la S y la O. Bien, entonces tenemos que usar al menos 6 de esas letras para hacer otras nuevas palabras. Yo os he puesto por ahí una que lleva 6, que es la de miopes. Para miopes he cogido la M, la I, la O, la P, la E y la S. Es decir, que la única que me ha quedado sin coger es la R. Como veis, no repito ninguna, porque no se pueden repetir, porque ni la P, ni la E, ni la E, ni la R, ni la M, ni la I, ni la S, ni la O aparecen más de una sola vez. Entonces, lo que tenemos que coger es eso, entre 5 y 6 letras de permiso para hacer nuevas palabras. No es fácil, o a mí no me parece fácil, pero tampoco es imposible. De todas formas, en el otro documento, en el de soluciones, os dejo las respuestas del 8, del 6, del 5, del 3, del 2 y del 1. Y esto es todo por esta semana. Espero que os guste, que lo disfrutáis y nos vemos la próxima.